Hola y un saludo para todos. En esta oportunidad veremos cómo combinar layouts en Java. En videos anteriores trabajamos rápidamente el tema de los layouts. Vimos los diferentes layouts básicos que Java nos provee, pero lo hicimos con unos ejemplos simples. Ahora vamos a crear una interfaz gráfica un poquito más compleja mediante la combinación de estos layouts. Como vemos, esa interfaz gráfica va a ser adaptable al tamaño de nuestra pantalla. Vamos a vincularle componentes que ya hemos visto anteriormente, como el scroll pane, el manejo de paneles, entre otros. Bueno, inicialmente los créditos de esa interfaz tengo que dárselos a los aprendices de ATSI, a Germán, a Erika, a Sleida y a Pinto, que crearon esta aplicación. Se llama Inversoft, un proyecto final, un proyecto de grado. La interfaz es muy básica, tiene simplemente acá un logo, tiene un formulario de login, tiene una imagen en ese extremo y tiene un formulario de registro. Aunque se ve muy básica para crearlo, recuerde que no lo vamos a generar con el setLayout null, sino que va a ser una combinación de layouts que van a permitir ese cambio dinámico en nuestra ventana, a medida que vamos pues agrandando o reduciendo su tamaño. Ellos terminaron la aplicación y ven que vincularon diferentes tipos de elementos y conservan como la misma estructura en la interfaz gráfica. Y miren que esta parte de ayuda siempre se mantiene en el extremo derecho, mientras que esta información principal se mantiene en el eje central. Entonces ya ustedes se dan cuenta de cuál es el tipo de layout que pudo haber utilizado. En este caso utilizaron un border layout, que es una elección muy apropiada para este enfoque de interfaz gráfica. Listo, entonces nosotros vamos a hacer esta interfaz como tal, pero les voy a explicar básicamente cuál va a ser la estructura, cuál va a ser la lógica que vamos a empezar a implementar. Esta es la interfaz como va a quedar y se compone básicamente de una ventana. Esta ventana es un JFrame normal. Como nos damos cuenta, acá tiene las opciones de minimizar, restaurar y cerrar. Luego tenemos que empezar a pensar en cómo va a estar la distribución de los componentes dentro de la interfaz gráfica. Por eso de entrada tenemos que pensar en un border layout, ya que como vimos acá se tiene un conjunto de elementos agrupados en la sección superior, se tiene acá información del desarrollador en el inferior y se tiene un eje central. Por eso el border layout se presta para esa definición. Entonces nuestro proyecto, como vemos, va a contar con un panel superior solamente para esa sección de acá, va a contar con un panel central obviamente para esa sección, y va a contar con el panel inferior, que lo único que va a tener es esto de acá. Para que sea un poquito más claro, entonces les voy a explicar cómo vamos a dividir nuestros componentes. Inicialmente van a tener los colores representativos y luego vamos a empezar a dividir esto en paneles. Entonces el panel superior va a contar a la izquierda con una imagen y a la derecha va a contar con otro panel, porque a su vez ese otro panel va a tener nuevos componentes. ¿Sí? Ustedes ya lo pueden ver acá. ¿Listo? Pero entonces, para que esto quede bien distribuido, obviamente ese panel superior tiene que contener un layout que permita esa administración de componentes. Ese layout va a ser otro border layout, ya que se va a ajustar a lo que necesitamos. Por lo tanto, puede que esta imagen esté o a la izquierda o en el eje central, y este panel de acá esté también en el eje derecho como tal. Y a su vez, este otro panel tiene que contener nuevos elementos para el formulario de login. Por esa razón, también vamos a definirle otro layout que se ajuste a lo que necesitemos. Ahí es donde vamos a empezar a jugar con los componentes, y yo utilicé otro border layout aquí, en el que en la parte superior pongo simplemente un label vacío, en la parte inferior otro label vacío, y en el eje central pongo otro panel al que le asigno un nuevo layout, que sería un grid layout. ¿Para qué? Para que nuestros componentes queden correctamente organizados por filas y columnas, y eso me permitiría tener bien agrupados mis elementos. Para el panel central también vamos a utilizar otro layout. En este caso vamos a utilizar un flow layout y solamente agruparemos dos elementos. Tendremos una imagen que se va a alinear a la izquierda y tendremos otro panel que se va a alinear a la derecha, y a ese panel le vamos a vincular nuevos componentes. Ustedes se pueden dar cuenta acá que tendremos este formulario de registro, pero entonces ahí vamos a trabajar con un layout absoluto para que podamos administrarlos mucho mejor y para que ustedes vean que podemos hacer la combinación también con este layout. Para eso también vamos a hacer uso de videos anteriores, ya que cargaremos el panel como una clase independiente. Y finalmente tenemos en esta sección de abajo el panel inferior, que contendrá simplemente un JLabel, una etiqueta de texto. ¿Listo? Para tener al final este proceso. Y ya para terminar, vamos a vincular un scroll pane a nuestra ventana, de modo que pueda ser correctamente visualizada en pantallas más pequeñas, y vamos a aplicarle un look and feel
para que sea más vistoso. Para este ejemplo y por cuestiones de tiempo voy a trabajarlo utilizando el plugin de Eclipse Window Builder, ya que me va a permitir generar interfaz gráfica mucho más rápido y va a ser un poquito más fácil que crearlos a pedal. Y además, si siguieron los videos hasta aquí, ustedes ya saben cómo hacer el proceso por medio de código fuente. Si no tienes el plugin pero trabajas en NetBeans, igual puedes trabajar con él perfectamente. Pero recuerden que lo importante es que si ustedes lo van a hacer por medio de interfaz gráfica es porque ya saben cuál es el código que hay por debajo para que eso no les pueda traer problemas a futuro. En la descripción del video les voy a poner el enlace de cómo instalar el plugin Window Builder en Eclipse y les voy a poner una entrada sobre Eclipse versus NetBeans donde les pongo mi punto de vista sobre estas dos herramientas. En el próximo video iniciaremos con el desarrollo de la ventana. Mi nombre es Cristian Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.